Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Eric Alexander González Rivera y en esta ocasión hablaremos sobre la relación que existe entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado y cómo incide este en el ordenamiento jurídico del Estado. Bueno, al referirnos al derecho internacional público y al derecho internacional privado, debe traerse a colación que en un sector importante de la doctrina explica las relaciones del derecho internacional privado y el público de las siguientes maneras, como son la teoría dualista y la teoría monista. La primera dice que tanto el derecho internacional público como el privado son dos sistemas totalmente separados al tener sujetos, fuentes y ámbitos de aplicación diferentes. La segunda entiende que ambos como un solo derecho son dos subsistemas, el público y el privado, y que todo dependerá del ordenamiento interno en el que se basa, que sería la Constitución, pues en este podemos entender que es el que ordena eh, el sistema de fuentes normativas y su operatividad inmediata o la necesidad de un proceso de recepción posterior para su eficacia. En este sentido, perdón, las esenciales regulaciones que respecto a la recepción del derecho internacional en nuestro ordenamiento jurídico constitucional se hace es en el título 6, capítulo 1, sección tercera de la Constitución de la República, relativa a los tratados. Más de su simple lectura, se desprende en primer orden que la citada disposición se limita únicamente a tratados internacionales. La previsión en un momento es reducida tomando en cuenta que tales instrumentos internacionales no son las únicas fuentes del derecho internacional que generan derechos y obligaciones internacionales para los distintos sujetos que coexisten en la sociedad internacional. Pues también podemos decir que existen las mencionadas literalmente en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En este orden, en nuestro sistema hay grave la deficiencia reseñada, tomando en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que prescribe la obligatoriedad de cumplir de buena fe todos los compromisos internacionales, lo cual en virtud de las líneas anteriores implica derechos y deberes derivados de fuentes de las que no se hace alusión en nuestra ley fundamental. Podemos decir que tal cuestión debería deontológicamente resolverse vía interpretación sistemática a partir de las escasas normas en que la norma suprema se refiere al ámbito internacional, como lo son las referencias a la integración centroamericana, en que algunos expositores del derecho nacional afirman que el derecho internacional es al menos una fuente indirecta de derecho constitucional o incluso fuente directa en ciertas circunstancias, como el caso del derecho comunitario centroamericano, que tendría rango constitucional e incluso suprainconstitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución. Otro pasaje interesante es también que lo previsto en el artículo 84, que para caso del territorio marítimo e insular remite directamente a una fuente internacional como la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana pronunciada el 9 de marzo de 1917, la que prácticamente se incorporó a la Constitución con el contenido de dicho fallo. En este contexto es claro que existen preceptos constitucionales que remiten al derecho internacional. No obstante, a efectos prácticos, como se ha dicho, no existe norma expresa que firme que directamente la recepción del derecho internacional. Los efectos prácticos para tener un mayor entendimiento son la alta de mecanismos de cumplimiento de eventuales decisiones de organismos internacionales o sentencias de órganos jurisdiccionales dependientes de tales organismos, pues el derecho interno secundario lo único que ha regulado está referido al derecho internacional privado, lo cual si bien aboga para efectos de integración normativa, pero no resuelve definitivamente el problema, pues se limita a una cooperación denominada horizontal entre estados, excluyendo la vertical que se aplica a casos de tribunales internacionales. En esta línea de ideas cabe traer a colación que la cantidad importante de las denuncias, procesos activos y declaraciones de responsabilidad internacional de nuestro país en sistemas complejos tales como
el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos o el Sistema de Integración Centroamericana. Para el caso, existen abundantes ejemplos de informes emitidos por la Comisión Interamericana en la que se declara la violación de derechos humanos por parte de, del, por decirlo así, del gobierno de El Salvador, como lo son el caso de Monseñor Romero, enfermos con VIH, casos jesuitas contra El Salvador, entre otros. Sobre este tipo de decisiones, si bien su obligatoriedad es cuestionable por su misma naturaleza, ya que se entienden como meras recomendaciones, algunos académicos salvadoreños sostienen la idea de que son vinculantes para los estados, en tanto estos se han comprometido a acatarlas de buena fe, pero algunos casos han trascendido de la Corte Interamericana de dicho sistema, en las que se ha condenado al menos en 5 ocasiones a El Salvador. En tales casos, como se observa una confrontación directa entre el derecho nacional y fuentes internacionales, como el caso de las sentencias últimamente mencionadas, ya sea verbigracia, la sentencia de fondo, reparaciones y las costas en el caso de masacre del Mozote y lugares aledaños versus El Salvador. La Corte Interamericana señaló que la aprobación de la ley de amnistía y su superior aplicación en el presente caso para sobreseer la investigación resulta contraria a la Convención y a la letra y espíritu de los acuerdos de paz firmados en este país, lo cual eh, leído a la luz de la Convención Americana, refleja una grave afectación a la obligatoriedad internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos.